Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre y en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, viernes 25 de agosto del año 2023. En materia internacional, la noticia más importante y más destacada tiene que ver con el decomiso que ha efectuado la Policía Nacional de España en una operación conjunta con funcionarios de vigilancia aduanera de la agencia tributaria. Han incautado en el puerto de Algeciras, en Cádiz, imagínense ustedes, 9.436 kilos de cocaína, en lo que supone un golpe histórico al narcotráfico en España, al ser la intervención del mayor alijo de cocaína en territorio español hasta la fecha en la historia. La droga se ha incautado dentro de la llamada Operación Nano, iniciada a mediados del mes de julio, al tenerse conocimiento de inteligencia de una organización criminal que pretendería introducir esta droga en el país. Fue hallada el miércoles en un contenedor refrigerado procedente de Ecuador, que decía contener, según la declaración de aduanas, 1.080 cajas de bananas. Así lo han explicado los responsables del operativo en una rueda de prensa celebrada esta mañana de viernes 25 de agosto. Este golpe supera al último gran alijo de cocaína interceptada también en Algeciras en el año 2018, cuando se aprehendió un total de 8.740 kilos de esta droga en un contenedor también de plátanos, pero en aquella ocasión procedente de Colombia. La agencia tributaria en un comunicado ha asegurado que en el cargamento ilícito se detectaron más de 30 logotipos diferentes, los cuales se corresponden con las diferentes organizaciones criminales europeas receptoras del alijo. La organización criminal responsable del suministro de cocaína a las redes más poderosas de Europa contaba con un amplio entramado empresarial para el envío de contenedores marítimos desde Ecuador hacia España. Las primeras investigaciones comenzaron en julio, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una organización criminal responsable de suministrar cocaína desde Sudamérica hasta Europa. Muy bien, eso es lo que está sucediendo en España. Por otra parte, el cuerpo del jefe del grupo de mercenarios Wagner, Yevgeny Prigozhin, fue identificado ayer jueves luego de verificar que a ese cadáver le faltaba un fragmento de uno de los dedos de sus manos. Así lo aseguró el medio inglés Daily Mail, citando al canal ruso de Telegram Vechak Okpu. Los registros indican que Prigozhin sufrió esa lesión en su mano izquierda mientras cumplía condena en una colonia penal. Además, un alto comandante de Wagner identificó el cuerpo a través de la lesión y también reconoció a su segundo al mando, Dmitry Utkin, por sus tatuajes. Los restos de Prigozhin fueron recuperados de un avión siniestrado en la región rusa de Tver, que según informes preliminares, una bomba a bordo podría haber sido la causa del desastre. El Pentágono estadounidense descartó ayer jueves que la muerte del mercenario se haya producido por un ataque de un misil de tipo tierra-aire, como indicaron algunos medios. Las Fuerzas Armadas estadounidenses no disponen de información alguna que deje pensar que haya sido un misil tierra-aire lo que causó la caída del avión, declaró a la prensa el portavoz del Ministerio de Defensa norteamericano, Pat Ryder, al calificar de inexactas las versiones que aluden a esa hipótesis. El general Ryder agregó que no podía compartir información sobre las causas del hecho, objeto de numerosas especulaciones. Entre tanto, el presidente Joe Biden indicó que creía que Putin estaba detrás del incidente, pero reconoció que no tenía información que confirmara sus sospechas. Y por último, en Estados Unidos, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió este jueves 24 de agosto de la cárcel de Atlanta en Georgia, pocos minutos después de haber ingresado y tras haber aceptado pagar los $200,000 que sus abogados acordaron con la Fiscalía como fianza de excarcelación. Las autoridades penitenciarias tomaron las huellas dactilares y una fotografía policial del republicano, acusado de 13 delitos por haber intentado revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia. Trump llegó a Atlanta el jueves por la noche, su avión privado aterrizó a las 7:03 de la noche
de tiempo del este en el aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta, donde su caravana estaba dispuesta para llevarle a la cárcel del condado de Fulton para su arresto por múltiples cargos de delitos graves. En los contornos de la cárcel se mantuvieron sus partidarios, entre ellos la representante estadounidense de Georgia, Marjorie Taylor Greene, una de sus partidarias más destacadas en el Congreso. El juez Scott McAfee fijó la fecha de juicio del 23 de octubre para uno de los 18 coacusados de Trump, el abogado Kenneth Chesebro, después de que la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, propusiera esa fecha en respuesta a la solicitud de Chesebro de un juicio rápido. La orden del juez decía que el cronograma aún no se aplica a Trump ni a ninguno de los otros acusados. Trump, de 77 años, ya ha entrado en territorio inexplorado como el primer expresidente de Estados Unidos que enfrenta cargos penales, aunque los 4 casos presentados en su contra no han dañado su popularidad entre el electorado estadounidense. Eso es lo más destacado en materia internacional. Por cierto, Flor, Trump volvió a la red ex Twitter, después de más de 2 años de estar ausente, y volvió con había restaurado la cuenta, pero no había vuelto a tuitear, o ahora exear, no sé cómo se diga, y lo que puso fue la foto, casualmente, el mugshot, la foto que le toman a los presidiarios cuando los reseñan, cuando los fichan. Así que una foto con un ceño fruncido y una mirada desafiante. Trump siendo Trump, diría Flor Mirachi. Tú me quitas las palabras de la boca de vez en cuando y de cuando en vez. En Panamá la política está como... revuelta. Poquito. Bueno, revuelta. Oye... el tema del Parlacén es importante. Sí. Porque todos tienen historia, o muchos tienen historia con el Parlacén. Muchos hablan de la posibilidad de sacarnos del Parlacén, pero ya están... postulando. Bueno, como explicaba el otro día, es no dejar el espacio vacío para otros. Es no dejar el espacio vacío para que no ocurra lo que ya ocurrió. Claro, pero también tenemos que recordar, o sea, la historia de la gente con el Parlacén. O sea, ¿quién fue que postuló a uno de los hermanos Martinelli si no fue Rómulo Rux? Sí, correcto. 2019. Y el otro fue Alianza. Martín, claro, el otro fue Alianza, el otro hijo de Martinelli. Pero y Martín también tiene historia con el Parlacén, con el caso Semis. Y ahora habla entonces de que se opone al uso que se le está dando al Parlacén, pero le dio exactamente el mismo uso. Entonces, no comprendo. Sí. Oye, y siguen los cuestionamientos, y en eso no hay que bajar la guardia, a la derogatoria, por supuesto, reemplazo, derogatoria de la ley de transparencia, ley que data del año 2002, ley 6 del 22 de enero del 2002, para reemplazarla por un proyecto de ley que ha sido presentado por el Ejecutivo, elaborado por la ANTAI sin mayor participación de las partes interesadas. Es decir, sin nada de participación. Sin nada, sí. Alegaron que es que se abrió un compás de participación vía digital en plena pandemia, durante 6 meses. Además, no todo el mundo tiene acceso, y en ese momento, que eran los 6 primeros meses del 2020, era la pandemia. Plena pandemia. Entonces, todos los que de alguna u otra manera participamos, y ahí me incluyo, en la elaboración de la ley actual de transparencia, hemos levantado nuestra voz de alerta, nuestra señal de alerta, porque hay que estar pendientes. Esta fue una de las leyes pioneras en materia de acceso a la información en el continente americano. Fue ejemplo Panamá. Después otros países adoptaron legislaciones de acceso a la información. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros, siendo pioneros en esa materia, ahora pretendamos retroceder? Y menos aún discutiendo esto en una época que está de alguna u otra manera contaminada por el torneo electoral. Pero hay varias cosas importantes aquí, y es, a ver, en el proyecto actual, en la ley actual, se establecen varias sanciones. La más baja, la sanción más leve, es la de reducción de la mitad, o sea, le quitan la mitad del salario. No, el salario completo. No, la mitad hay una también. En la ley propuesta. Y en la ley propuesta, exacto, en la ley propuesta, esa es la sanción máxima. Sí. Por otro lado, o sea, la sanción mínima ahora es la sanción máxima que se propone. Y además, el funcionario ya no es el responsable, sino da la información, porque ponen,
incluyendo más burocracia, que es lo que no necesitamos, a otro funcionario que sería como el encargado de dar esa información. Pero además, la ley actual establece que hay 10 entidades con ciertos procesos que deben ser de acceso restringido incluso después de su fallo. En este momento, la ley que están proponiendo, la propuesta, incluye a todos los tipos de procesos en todas las entidades del Estado, lo que significa que nunca nos vamos a enterar de cómo se resolvieron esos casos. Y eso es un problema a la hora de sentar precedentes. Sí, y fíjate, con la ley vigente, porque actualmente la ley 6 del 22 de enero de 2022 está vigente, hay funcionarios que desatienden lo que establece esa ley sin que nadie le ponga el cascabel al gato. Y pongo de ejemplo la actual directora del IFARU. La Procuraduría de la Administración... Y el anterior también. No, por supuesto, el anterior también, pero es que el actual, porque Meneses lo hizo, el procurador de la Administración le solicitó la información y abiertamente contestó que no le iba a entregar. Y se ampara en la Ley de Protección de Datos Personales, que como ya hemos dicho aquí y han dicho los expertos en el tema de protección de datos personales, aquí tuvimos a Joey Vega, que es uno de los expertos en ese tema, abogado especializado en el tema de protección de datos y en otros temas que tienen que ver también con aspectos cibernéticos, que no tiene nada que ver la protección de datos personales con información pública. La información pública es pública y el principio de la ley de transparencia es que toda la información en manos de agentes del Estado, con excepción de la que la misma ley de transparencia disponga, es de carácter público. Y entre esas no están los préstamos otorgados o los auxilios económicos otorgados o becas otorgadas de fondos del Estado a ciudadanos Ellos o alegan estudiantes. que nombre y cédula son datos privados y no lo son. No lo son, no lo son. Datos privados son dirección de casa. Sí, no lo son. Bueno, pero si ya, oye, pero si la ANTA ya ha dicho que la imagen de Benicio Robinson es un dato biométrico privado, por Dios. En eso anda la ANTAI. En eso anda la ANTAI. Y por eso hay que tener mucho cuidado con este anteproyecto de ley, porque nos están metiendo un caramelo envenenado. Bueno, sobre ese mismo tema, el Consejo Nacional de Periodismo, el Fórum de Periodistas por la Libertad de Expresión, la Asociación Panameña de Radiodifusión y también la Asociación de Periodistas de Chiriquí emitieron su punto de vista sobre el tema como organizaciones defensoras de la libertad de prensa y de expresión y el derecho de acceso a la información. Es preocupante para estas organizaciones la presentación de una sustitución a la Ley 6 de 2002, como ya ha comenzado el proceso electoral. Estas circunstancias, dice el Consejo Nacional de Periodismo y los gremios, nos permitirá un debate abierto y expedito, sino por el contrario, presto a tergiversarse por intereses electorales de corto plazo. Segundo, dice el comunicado, la propuesta de reforma contenida en el proyecto de ley número 1031 se hizo al margen de las organizaciones interesadas en los asuntos de transparencia y acceso a la información y a la ciudadanía en general. No hubo consultas ni debates entre las mejoras y cambios que podría requerir la presente ley, piedra angular sobre la cual ha descansado muchas revelaciones en las últimas décadas del manejo cuestionable de los recursos de los constituyentes. Panamá fue un país pionero en la región al implementar una ley de transparencia y acceso a la información. Una de las virtudes de nuestra legislación es que cualquier ciudadano puede solicitar directamente información a las entidades públicas. Con el tiempo, naturalmente, se ha podido identificar ciertas debilidades o aspectos que se podrían mejorar. La manera en que se está impulsando esta reforma no es la correcta y probablemente terminará causando una degeneración en el acceso a la información. El comunicado lleva la firma del presidente del Consejo Nacional de Periodismo, Diego Quijano, de Pedro Solís, quien es presidente de la Asociación Panameña de Radiodifusión, Raquel Robleda, presidente del Fórum de Periodistas por la Libertad de Información y Expresión, y Ludiel Araúz, presidenta de la Asociación de Periodistas de Chiriquí. Este comunicado, pues, es prueba de lo que ustedes están conversando específicamente y la preocupación que hay entre diferentes sectores, no solamente gremios, sino ciudadanos también en particular, por estas reformas que quieren hacerse a la ley de transparencia, Guido. Y no es la primera vez, Atenógenes y Flor, que hay esa, digamos, actitud de parte del órgano ejecutivo. Recordemos que la misma ley 6 del 22 de enero de 2002, en su momento expedida en medio de una situación
escabrosa políticamente, el tema de la ratificación de 2 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el tema de los billetes de los $14.000 o $6.000, no recuerdo la cifra que blandió el entonces legislador Tito Afú. El Ejecutivo, una vez sancionada la ley, que la sanción de la ley fue como para bajar los ánimos que estaban caldeados en ese momento entre la ciudadanía, unos meses después expidió un reglamento que pretendía revertir lo que decía la ley de transparencia. Es decir, la actitud del Ejecutivo Sí, pero típica ha sido antitransparencia. Y estoy hablando del Ejecutivo, no de pero todos. en este momento es un golazo que quieren por meter. supuesto. Sobre todo en año preelectoral. Por supuesto. ¿A quién le van a echar ese cuento? Por supuesto. O sea, ¿qué es lo que quieren hacer y tapar? Entonces, y también, a mí me preocupa, insisto, la actitud de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Porque incluso tú sabes que la actual directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información nos representa a nivel de la región. Ella es presidenta de los organismos a nivel de la región. Y ayer veía, por ejemplo, que la gente del municipio de Panamá, de la alcaldía del Distrito Capital, dice que ellos se ganaron el premio al distrito con mayor transparencia. Qué De la bonito. ANTAI. Se son reconocidos por la ANTAI. Eso me acuerda ¿Ves? a la revista donde estaba en la portada la ministra de Trabajo. Ah, ¿Estos oye, días? la vi, sí, por ahí tengo esa Tenemos foto. esa foto, eso es importante. Esa foto. Eso es importante. Aparece la ministra de Trabajo, creo que la revista era Estrategia y Negocios. Negocios. Y Sí. por ahí yo tengo la foto. Te lo voy a mandar aquí al productor, porque eso hay que comentarlo, definitivamente que hay que comentarlo. Bueno. Ya que sí, no entiendo ¿Lo por tiene qué o lo en este busco? momento, acá lo tengo, acá se lo estoy mandando al productor. Mira, yo tengo mi mixed feeling con respecto a ese tipo de reconocimientos, porque está muy bien que se premien cosas que son más allá de lo normal, pero premiar a una institución por cumplir con la ley, si es que esa es la obligación que Claro. tiene la institución. Eso es lo mínimo. Hombre. Eso es lo Entonces, mínimo. aquí nos hemos acostumbrado a autocondecorarnos, ¿no? Entonces, no debe haber ni siquiera un ranking en ese sentido. Nada. Eso es lo que la ley Lo que debe haber es obliga. sanciones para el que no cumpla. Exacto, Eso es punto. lo que dice la ley. Pero es que, ¿cómo vas a premiar por ser transparente? Esa parte no la entiendo. Por cumplir la ley. Te Está doy cumpliendo la ley. te Eso doy como un cuando el reconocimiento gobierno porque- quiere que lo feliciten porque hicieron Sí. su trabajo. Ven Sí. acá, para Sí, eso te pero- están pagando. No, Sí, pero sí. una cosa es, y yo creo que lo dijo aquí Olga Dovaldía cuando estábamos hablando de ese tema casualmente esta semana, una cosa es el acceso a la información y otra cosa, porque eso es lo que la transparencia establece, y otra cosa es la accesibilidad a la información, porque te la publican, pero te la publican tan enredada que no hay forma de que tú puedas entenderla. Y aquí está la portada que estábamos hablando de inversiones y negocios. Doris Zapata, un ¿Qué mitradel de tal? la era digital. ¿Qué es esto, hombre? Un ¿Qué es mitradel de la era digital, no sé. O sea, sobre todo porque uno sabe cómo son las portadas de muchos de estos medios, ¿no? ¿Cómo te refieres? ¿Cómo te refieres que pagar? Claro, obviamente. Ah, pues. Entonces, No sería la primera vez. Y esas cosas que nos venden como investors, el mejor lugar Sí. para retirarse y todo lo demás, por favor. sí, pero este tema de los ministros haciendo este tipo de cosas no es correcto, me parece a mí. O sea, que un ministerio gaste los exiguos recursos que existen, porque ellos mismos dicen que no hay plata, para hacer este tipo de campaña no es bueno. Y sobre todo, ¿para vender qué? Si acabamos de recibir la cifra de desempleo, no es que estamos en el mejor momento, Sí, no. lo que debemos estar haciendo es acciones específicas para ver de qué manera los jóvenes consiguen trabajo, que es otro punto, después de la pandemia. Y estamos viviendo todavía las consecuencias de esa pandemia. Entonces, es Así el momento es. de estar anunciando premios, certificaciones, no, es el momento de hacer el trabajo pendiente de los años después de la pandemia y de la situación real del país. Así de simple y sencillo, me parece a mí. Entonces, Así que te es. premien por hacer tu trabajo, pues. Aquí nos van a premiar por hacer el programa todos los días. Mira tú. ¿No te parece? No, yo no. ¿Merecemos un premio? Yo ¿Eh? lo rechazaría, Tenoe. Por eso. Porque para eso estamos Pero aquí, para eso haciendo estamos, para nuestro hacer programas trabajo. todos los días. ¿Cómo nos dan un premio para hacer programas todos los si días? hacen un premio, dije, ¿cuáles son los mejores programas de opinión política? y Pero eso es todo otra cosa. Eso es otra cosa. Eso es otra A menos cosa. que ellos te estén Pero haciendo un premio de cuál es el El municipio más transparente. Más transparente, pero si todos tienen que cumplir con la ley, es que es lo que yo entiendo. No, pero Deberían ¿cuáles son las sancionar críticas a los que no son Del transparentes. distrito capital, casualmente.
Pero yo estoy pensando en algún premio que sí me gustaría recibir. Acuérdate del cumpleaños del filipino. Estamos esperando que llegue tu cumpleaños, Flor, para... Ya casi. Tenemos la lucecita y tenemos también... Cosa de Ferrari que exactamente. tienes, ¿no? Nos mandaron de allá con el logo de Ferrari para que lo tengas en tu cumpleaños. Gracias. Oye, pero vamos a hablar hoy con candidatos de la libre postulación. Hay una estrategia que están utilizando muy particularmente, se llama Frecuencia Independiente, la dirige el diputado Raúl Fernández, y ellos están atacando la libre postulación específicamente en un circuito. Es una estrategia de las tantas que se está utilizando con la libre postulación ahora en esta época electoral, pero vamos a hablar con ellos en unos minutos aquí en Cuarto Poder. Ya regresamos. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Habíamos tenido un adelanto ya en el noticiero esta mañana para conversar con este grupo de la libre postulación. Hablamos de Frecuencia Independiente, el diputado Raúl Fernández, diputado por la libre postulación en el circuito 8-4, Río Abajo, San Francisco, Parque Lefebvre, Juan Díaz, Don Bosco. Organizó este grupo de solamente candidatos por la libre postulación, pero que están tratando de tomarse prácticamente el circuito 8-4, que es un circuito por la libre postulación, no a nivel solamente de diputados, sino también a nivel de representantes de corregimiento. Así que Daniel Lombana, Gloria Quintana, que estuvo también en el noticiero, nos acompañan esta mañana para darnos un poco acerca de esa estrategia, tanto a nivel de diputado, Daniel, que ya es una figura conocida aquí y recurrente en Cuarto Poder, y Gloria a nivel de representante en Parque Lefebvre. Así que, Daniel, Gloria, buenos días. Gracias, buenos días. Bueno, buenos días a Tenógenes, Guido. Gracias como siempre por la invitación. Hoy tal vez en un contexto un poquito distinto a lo regular, pero es para referirnos al tema de la frecuencia independiente. Frecuencia independiente es un movimiento que hemos creado dentro del circuito 8-4. Como tú bien has mencionado, consideramos que estamos presentando al país una oferta electoral sólida, una oferta electoral que tiene base, que tiene estructura y que dentro de todo lo más importante es conservar los espacios independientes logrados dentro del circuito 8-4. El circuito 8-4 es un bastión que se generó en la elección pasada, donde se lograron 2 curules independientes, y uno de nuestros principales objetivos es eso, es mantener los espacios independientes que, como bien sabemos, la organización política por todos lados está buscando espacio, está buscando estructura. Todas las elecciones son diferentes, no se puede dar nada por sentado, no se puede dar nada por seguro, y lo mejor que nosotros tenemos para asegurar esos espacios es organizarnos a través de un grupo de ciudadanos que tenemos objetivos comunes, visiones comunes, y realmente creemos que este es un camino saludable. Bueno, y Gloria es candidata a representante por Parque Lefebvre específicamente, porque la libre postulación está no solamente en los circuitos electorales, en las alcaldías, sino también en las juntas comunales, y en este caso una junta comunal acá en la capital, que también históricamente ha sido del PRD. Correcto. Y ahora la está retando, Gloria. Sí, bueno, específicamente ya tiene 3 periodos, es el CD. El CD ahora mismo. Correcto, el CD, y bueno, estamos tratando de llegar, hacer el intento de llegar y poder hacer cambios contundentes. Yo creo que cuando sigues haciendo lo mismo vas a obtener los mismos resultados, entonces son propuestas frescas, propuestas que te compartía en el noticiero, alguna de ellas, que me tienen con muchísima ilusión y sé que puedo hacer un cambio interesante en el mismo corregimiento, pero hay que competir con el clientelismo acostumbrado, con la repartición de bolsas de comida y que la gente se deja comprar por cosas que al final ya entienden que no va a haber una mejoría para ti ni para el corregimiento. A mí me llama muchísimo la atención cuando las personas me preguntaban el que hay para mí, y le digo, para ti no, o sea, es para el corregimiento. Y si venimos con esa misma, y estás esperando, y venimos con ese mismo estilo de siempre, que ya sabemos a dónde nos lleva, entonces al final no vamos a lograr absolutamente nada. Así es que aquí son propuestas muy claras de las que tengo pensado realizar, como realizar un Sabores de Panamá Viejo para mover la misma economía del mismo corregimiento en sí, en donde las personas que vivan y voten, porque una de las cosas que nos encontramos al momento de caminar a Tenógenes y Guido es que las personas vivían pero votaban en otro lado. Entonces, cuando tú haces un estudio de factibilidad para montar un negocio,
en este estudio de factibilidad tú buscas que las personas que viven en el área sean las que consuman. Entonces es una proyección ilógica porque la gente va buscando mejores precios en otro lado. Entonces ahí es donde nace la idea de crear un carnet de residente en donde vas a obtener beneficios en los comercios del corregimiento para que se pueda mover la misma economía del sitio. Entonces, son cosas distintas. Por ejemplo, en el término de reciclaje, sabemos que el negocio del reciclaje es la basura. O sea, la basura es un súper negocio, pero somos tontos, digo yo, al reciclar para que otro haga dinero. No recibimos ningún tipo de beneficio. Cuando yo estuve en Alemania en el 2009 y 2010, yo iba al supermercado y yo reciclaba con las botellas, las metía en las máquinas y me daban dinero y con eso yo compraba el desayuno. Esas máquinas existen en Panamá, pero no recibimos ningún tipo de beneficio al utilizarlas. O sea, era simplemente reciclo para salvar el planeta, para no ensuciar las playas, pero lo lógico es que tú repartas el pastel. Esa es una propuesta muy interesante porque es un incentivo. Correcto. Y en el corregimiento de Parque Lefebvre, pues hay fuentes hídricas que bajan cada vez que hay lluvias contaminadas, llenas de botellas de plástico, etcétera, que es material reciclado y que es dinero, realmente. Es correcto. Entonces, si tú vas a repartir, o sea, es decir, si yo voy a reciclar y yo voy a recibir un beneficio por ello, además de que estoy siendo un buen ciudadano en salvar el planeta, en no contaminar las playas, también estoy recibiendo un beneficio. Y esto no es inventando el agua caliente, este es cuando tienes la oportunidad de salir y ver lo que se hace afuera, ¿por qué no emularlo a beneficio del país? Entonces, bueno, así, ¿qué te digo? En el tema de deportes, la juventud completamente dañada con el tema de las drogas o no hay ningún tipo de vicios, hay cosas que realmente me llaman muchísimo la atención, es que tú sales de tu trabajo, estamos hablando de que queremos combatir la obesidad o que debemos tener una salud, activa, pero tú llegas y quieres picar una bola, jugar baloncesto en la noche, no hay luminarias. No hay luminarias, no hay canchas. No hay luminarias, no hay canchas, nadie puede hacer deporte oscuro. Se inauguró un parque de perros que solamente puedes ir de 7 de la mañana a 10 y de 12 del mediodía, no, de 3 de la tarde a 7 de la noche. Si yo tengo perro y llego a las 7:01, ya el parque está cerrado porque no tiene luminaria. O sea, son cosas realmente ilógicas. Y básicas. Son básicas, sentido común. Entonces no se utiliza el sentido común. Y estoy muy emocionada de que se pueden hacer cosas. Pero como te dije, Atenógenes, de no salir, mis propuestas las cedo, todas están escritas. Porque ahora, lo que quiero es el beneficio para el corregimiento, pero no ustedes, un beneficio personal. Ustedes en este movimiento Frecuencia Independiente han identificado que el 8-4 puntualmente es un bastión por la libre postulación. Daniel. Sí, nosotros evidentemente, el diputado Raúl Fernández mencionó en la mañana unas cifras muy interesantes sobre intenciones de voto en el 8-4. Tenemos el resultado también de la elección pasada, donde se lograron 2 curules, todas por encima de los 10.000 votos. O sea que casi entre ambos candidatos lograron un cociente, superaron la suma del cociente. Hay un caudal electoral fuerte ahí, pero nosotros sí sentimos que hay que hacer una propuesta organizada. Hay que hacer una propuesta organizada, hay que hacer una propuesta que tenga un camino. Sobre lo que estaba mencionando Gloria, parte de las cosas que nosotros hablábamos en nuestra recolección de firmas, yo cuando me encontraba con la gente, es tratar de expandir la cultura de realmente qué es un diputado y qué hace un diputado, porque hay bastante confusión en ese sentido, y una de las labores más importantes que a mí me parece que tiene la figura de la voz independiente en la Asamblea es lo que es la representatividad. Muchas veces se tiende a hablar, el diputado hace leyes, el diputado nada más hace leyes. Ese discurso ha sido bueno para calar en el tema de que el diputado no es un representante, el diputado no te tiene que venir a hacer una calle, el diputado no te tiene que venir a tapar un hueco, pero el diputado sí puede desde la Asamblea alzar la voz, el diputado sí puede desde la Asamblea citar a un funcionario, exigirle rendición de cuentas, y esa labor es una facultad constitucional de los parlamentarios y además es muy importante. Nosotros hemos podido ver cómo a través de una bancada pequeña en la Asamblea, pero con una voz beligerante y fuerte, se han logrado cosas, y parte de las mayores logros tal vez de una bancada independiente ha sido la representatividad. Presupuesto, un voto en la mesa, pero ¿cuánto se ha logrado con la voz ahí? ¿Cuánto se ha logrado realmente destapando las cosas que están pasando,
sacando cifras que no son congruentes, sacando números que están excedidos de la matemática que debería ser dentro del presupuesto general, y eso para nosotros es importante y queremos ampliarlo en la Asamblea a través de lograr lo que nosotros llamamos una Asamblea independiente, una buena cantidad de diputados independientes que realmente pueda hacer esta labor por el país desde la Asamblea Nacional. Y por lo que estoy entendiendo, ustedes no ven una alianza con ningún partido político en particular, sino que creen que la libre postulación es el camino. Sí, lo que pasa es que nosotros en el caminar, y es una de las cosas que si bien es cierto, es interesante y no podemos satanizar a los partidos políticos. Por ejemplo, en mi caminar, las personas estaban muy abiertas a recibirnos si no formábamos parte de partidos políticos. Entonces decía, independientes. De esa forma entonces entraban. Claro, firmaban. Partido político, no, independiente. 100%, venga, entonces le firmo. Entonces, hacer una alianza hoy día con partidos políticos yo creo que sería una traición. Tú diste tu voto, por lo menos lo que yo digo. Yo di mi palabra que dije que iba independiente. Ahora casarme con un partido político que me puede servir en las elecciones por los adherentes que sabes que necesitan sumar sus puntos para poder mantener el partido vivo, es una estrategia para ellos, pero no es una estrategia. Creo que sería un balazo en el pie. Entonces ya empezaron a hacerse alianzas y no están bien vistas, porque las personas dicen, me estás traicionando. Entonces, en ese sentido, creo que moriremos con las botas puestas y vamos independientes y que sea lo que Dios quiera. O sea, la gente identifica claramente, y eso es lo que has visto en ese caminar, cuando tú prometes algo, pero no desde un partido, sino como Gloria Quintana, como persona. Como persona. Creo que hay una diferencia en la comunicación, ¿no? Y siento que estaría traicionando, ¿no? Hemos recibido conversaciones, propuestas, pero la verdad es que no, o sea, mejor vamos solos. Hasta el momento esa es la línea a seguir y me parece que es interesante porque lo que tenemos, ya sabemos que para presidente no hay ningún presidente realmente independiente. Tenemos que lograr que la Asamblea Legislativa y que las juntas comunales en el municipio podamos entrar la mayor cantidad de independientes para hacer los cambios, porque sabemos que puede perfectamente el presidente querer que se haga algún tipo de ley, pero de la Asamblea no pasa. Entonces, si realmente logramos tener mayoría de diputados independientes e igual en el Consejo, el país puede empezar a cambiar. Ahora, Gloria, el partido o el movimiento Otro Camino, en el pasado, su presidente y candidato a presidente, Ricardo Lombana, en las elecciones pasadas fue candidato por la libre postulación. Sí. Y él indicó que iba a crear ese partido con el propósito de que sirviera de vehículo a los candidatos independientes. De acuerdo. ¿No? De manera que o sea, no sé, yo digo, sí, es un partido político, pero no es un partido político de los tradicionales. Es un partido político nuevo, creado como vehículo para darle espacio a los independientes. Sí, pero lo dijo Raúl esta mañana en el noticiero, nosotros no hemos recibido ningún tipo de invitación para conversar, él solamente está hablando con Vamos. Entonces, Vamos no solamente es la coalición independiente, somos muchas independientes que no formamos parte de Vamos, que también se nos debería considerar, y no solamente a una sola línea de línea independiente. O sea, somos más, existe Frecuencia, me explico, existe Vamos, y solamente se han enfocado en uno. Un tema de mercadeo puede ser, un tema mediático, pero somos más y nosotros estamos fuertes en el corregimiento 84, en el circuito 84, que antes era 88, ahora es 84. Claro, muchas personas no saben eso. No, sí, y entender lo que quizás representa este movimiento, porque hay movimientos nacionales, esta mañana nos los aclaró muy bien el diputado Raúl Fernández, que dirige la acción. Este particular es un movimiento por la libre postulación circuital. Circuital. O sea, circuital. Es más fuerte. Está específicamente claro, porque tratan de defender lo que tienen capacidad para defender, y Correcto. en este caso es un área muy corta, pero que en extensión obviamente incluye 5 corregimientos. Así es. De los 5, creo que ustedes tienen candidato en 4. En 4, más 4 candidatos a diputados, Daniel. ¿No? Sí, esa es un poco la estrategia, defender de manera estrecha ese territorio. Correcto. Y hay un tema importante que hemos visto la conducta del alcalde también. Y yo creo que en este quinquenio se ha aprendido a valorar tal vez más que nunca la labor también de un consejo municipal. Y Frecuencia Independiente es un movimiento que está apuntando a la Asamblea Nacional, obviamente, pero con sus candidaturas a representantes también hace una propuesta sólida e interesante
para la integración del Consejo Municipal. Digo, estamos viendo todas las cosas que ha querido hacer el alcalde, muchas han tenido oposición ciudadana, propuestas recientes electoreras, por ejemplo, sacó una línea de ruido. Ayer tuvimos un problema de ruido por mi barriada y llamamos y ninguno de los teléfonos funcionaba. Pero se acaban de poner la línea de ruido, aquí lo anunció Entonces yo me quedé, dije... antier el señor Picota, hombre. Yo contento, yo dije, no, Ajá. hombre, si el municipio acaba... La aprobaron y no funcionó. Acaba de poner, Hombre, no. llámate de una vez al municipio, vamos, ninguno de los teléfonos habilitados, así, puede ser. ni sonaban. Entonces yo dije, wow, no puede ser que estamos en esto, haciendo La propuestas... línea de ruido tenía ruido. La línea, ni ruido hacía. Ni ruido el hacía. puntito así, como que ni entraba la llamada. No puede Entonces, ese es el tipo de cosas que yo me quedo, no queremos eso, queremos propuestas sanas, queremos propuestas serias y sobre todo llevar gente capaz y preparada para los cargos. Y yo creo que al final también hay propuestas muy particulares para cada uno de los corregimientos. Y Gloria hablaba acerca de las necesidades que tiene, por ejemplo, el que ya ha identificado, que es el de Parque Lefebvre. Correcto. Y que se pueden hacer. Se pueden hacer. Y que se pueden materializar. O sea, no solamente es prometer llegar al puesto, sino llegar, pero ¿para qué? Y eso es lo que usted ha dicho, ¿no? Sí, lo que pasa es que también hay que pensar en que hay que hacer propuestas en donde tú involucras a la comunidad, donde tú involucras a las empresas del área, van a ayudar a crecer el corregimiento. Se va a tener muchísima más vistosidad. Entonces, a mí En el caso de Parque Lefebvre, ¿toda tu vida has vivido en Parque Lefebvre? toda mi vida, en Chani. O sea, que conoces muy bien el área. Las inundaciones, con las tablas de surf en los años 80, cuando se inundaban, ahí íbamos y salíamos, era todo un trip. Pero ahora obviamente es mucho mayor, ¿no? En este caminar, por ejemplo, me encontré con un señor que trabaja en la embajada de los Estados Unidos y él tiene un proyecto en donde él sabe perfectamente cuáles son, como ingeniero, cuáles son las tuberías que hay que cambiar para redireccionar y para que Chanis no se inunde, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas, en donde tú involucras a la comunidad, en donde las personas forman parte de la solución, porque no es el trabajo del representante únicamente. No, es que muchas veces el trabajo de representante todos. dice, pero es que eso no me corresponde a mí, pero pienso que puede ser No, pues, un ente que conduzca un a buscar una solución. coadyuvante. Claro. Porque es que lo que no se puede permitir es lo que ha ocurrido hasta ahora. Que, por ejemplo, en Chanis, cada dueño de vivienda tenía que ver cómo resolvía el problema de la educación. Así Entonces, mismo. las autoridades, ¿para qué están? Por ejemplo, la ¿No? basura, sí. Ni no para le- quejarse. No le corresponde a la Junta Comunal recoger la basura, pero si yo estoy viendo mi casa sucia, yo no puedo asumir la Claro. actitud de que ese no es mi problema. Es mi problema. Es mi problema. Entonces, por ejemplo, los subsidios. Yo detesto los subsidios. Los detesto porque son subsidios gratuitos. Pero si tú involucras a la comunidad y tú le dices, y esto se aplica en España, en tu perímetro, me tienes que mantener el perímetro limpio en áreas específicas, en Panamá Viejo, donde todo el mundo recoja su basura, y yo tengo supervisores que no van a ser del área, porque entonces ahí es donde vienen las alianzas o las... Crear el balance, estrategias, crear el balance. Correcto. Que tengo supervisores y entonces tú vas a recibir tu bono de supermercado si tú me mantienes el área limpia y no tengo que estar incrementando la planilla, teniendo hormiguitas, limpiándome constantemente. Entonces, ¿sabes? Ahí no es un subsidio, sino un incentivo, Un en todo incentivo caso. para Un que incentivo a la mantenga limpieza. limpio. Exacto. Gloria, aquí me escribió el doctor Calicho Abadía, que es del equipo de Moca. Y me dijo me pidió que dijera lo siguiente: no es cierto que Ricardo Lombana solo mencionábamos, dijo claramente que todos los independientes tienen un espacio en las postulaciones del partido Movimiento Otro Camino. El líder debe buscarnos, ¿no? Bueno. El líder debe buscarnos. Bueno, ahí está el mensaje para Ahí Calicho está. Abadía. Para Calicho y para Ricardo Para Lombana. Ricardo Lombana. Exacto, no pero solamente pero es una sola es línea. válido, es válido. No sé, ustedes están abiertos también a conversar, ¿no? Que nos llamen. Digo, para diputados, la cosa, acuérdate que está trancada por ley electoral. En los circuitos plurinominales no se puede hacer absolutamente nada y el partido ya tiene una nómina propuesta. Es correcto, y si hubiese sido así y hubiese tenido algún tipo de interés de los independientes que estábamos corriendo, no hubiese lanzado un candidato para representante. Ellos ya tienen su candidato para representante en el corregimiento, entonces es totalmente irrelevante esa noticia. Bueno, sí es cierto, y es un asunto de timing. Tú acabas de dar en el clavo. El tema del timing en la política es vital muchas veces. Claro. Las cosas a veces no son cuando uno quiere, sino cuando se dan las circunstancias. Así es, así es. Y quizás en este momento ya se le fue el timing, Se le ¿no? fue el timing porque tenemos un año de estar recogiendo firmas. Se saben cuáles eran los candidatos que estaban corriendo y entonces tú vas a lanzar un candidato por tu partido.
no hubo realmente un tipo de acercamiento, ¿no? Y tú podías chequear quiénes eran los que iban liderando las firmas. Yo lideré las firmas en el corregimiento, entonces a mí nadie me llamó, a nadie nos consultó. Entonces es muy fácil ahora decir que sí, que es abierto. No, y realmente no es así. Yo soy muy directa en mis cosas. Ya nos damos cuenta, Gloria. En los planteamientos y a veces me pongo la bazooka y tiro bombas. No, la ventaja es que desde la libre postulación tienen esa gran oportunidad, Seguro ¿no? que sí, Yo seguro creo que que ese sí. es un gran desafío que tienen por delante y la oportunidad de hacer cambios en lo que se conoce como la política tradicional, Daniel. Bueno, precisamente sentimos que una oferta diferente, complementada por una pluralidad de áreas, es buena. Por ejemplo, lo que estamos conversando ahorita. Hay muchos temas que tal vez un representante solo no puede resolver, no puede atacar, pero yo siempre he pensado que estas trabas a nivel de jurisdicción legal es algo que deberíamos revisar en la Asamblea Nacional. Que si viene el IDAN, repara una tubería, pero entonces ellos no tapan el hueco. Tiene que esperar que el MOP venga y el MOP se demora un año en venir. Entonces, ese tipo de coordinaciones, nosotros necesitamos agilizar eso desde la Asamblea. Ver cuál es el mecanismo legal, porque definitivamente un representante no lo tiene a mano, pero ver cuál es el mecanismo legal, porque al final eso afecta a la comunidad. Hay por el área de San Francisco, hay varias calles que han venido a reparar una cañería y la cañería se queda meses, meses, y cuidado hasta el año. Si abierto el hueco, vinieron, arreglaron la Sí, cañería. porque lo del IDAN dice que esa es responsabilidad del MOP cerrarlo. MOP. Entonces queda la tierra, la gente queda en la entrada de su casa con un hueco de tierra Ajá. ahí y nadie lo viene a Y reparar. pasa lo que dice Gloria. Ahí está la Junta Comunal, pasa por encima del hueco, es más, lo salta para no taparlo Correcto. y resolver el problema al ciudadano. Por ejemplo, en Costa del Este, en el área de Parque Lefebvre, han podado todos los árboles, ya se secaron. O sea, no se recoge. Es como cuando tú abres, que yo digo que los muchachos que son sumamente desordenados, los hijos, ¿no? Abres la gaveta, nada más, pero no a la sierra. O sea, hay un tema de motricidad, ¿no? De abrir y cerrar. Entonces se cortan los árboles y caen y no lo recogen. Entonces se seca. Entonces es como que todo es como mediocre. Todo es mediocre. No terminan el trabajo. Se recogen la basura y se va cayendo las latas y las cosas y no recogen lo que se... Es todo es así, es tan triste, entonces hay que cambiar esa cultura. Esa mentalidad. Hay que cambiar esa Y es una mentalidad, mediocridad. Hay que romper los paradigmas. Es una mediocridad muchas veces fundamentada en las mismas leyes o los mismos reglamentos porque se aupan en eso. No, que la ley dice que eso no me toca a mí. Yo corté la rama, pero otro la tiene. Espéreme, pero No también dan esa está, milla extra. no, está la voluntad política también. También, Daniel, por muchas gracias. supuesto. Gloria, muchas gracias de Frecuencia Independiente, aquí conversando con nosotros en Cuarto Poder. Una pausa, ya regresamos en la parte final. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Bueno, el patrás ese que se llevó Calicho Bonito, Abadía. bonito. Sí, oye, Carlos Abadía. Lo que había dicho Carlos Abadía es que no es cierto que Ricardo Lombana solo mencionó a Vamos. Dijo claramente que todos los independientes. Bueno, nosotros se lo dijimos a Gloria Quintana y tuviste que Gloria Quintana Le dio un buen para atrás ahí. dio un buen patrás. Ese es el tema. Uno no puede ser excluyente en la política y eso hay que manejarlo. La política Con mucha es delicadeza. el arte de hacer posible lo necesario. Si no, miren lo que está pasando con la alianza opositora. Y hacer posible lo necesario, por supuesto, con parámetros y principios y todo. Yo sí entiendo que uno no se puede reunir con todo el mundo, de acuerdo. Pero si se trata de una invitación a los independientes, salvo que hubiera cuestiones de principios, no debería haber exclusiones de ninguna naturaleza. Totalmente. ¿No? Y no solamente lo dijo Gloria, lo dijo más temprano el diputado por la libre postulación, Raúl Fernández, de que ellos no fueron incluidos, ellos no son Vamos, ellos, en fin, lo que haya sido. Y al final, ahí hay un tema también. Un tema que también, insisto, está afectando a la propia alianza opositora cuando vemos la posición que está tomando el señor José Isabel Blandón frente a las precondiciones que se pueden poner a En un una mesa de diálogo y diálogo. una mesa de diálogo. Eso es delicado. Y más cuando tú estás comenzando una conversación y más una conversación de alianza. Y más cuando tienes un partido político que tiene que ratificar lo que en la discusión se presente, para entonces ellos poder comunicarle al partido esa decisión. No es de buenas a primera que yo acuerdo la alianza con los términos de una conversación de un salón de un restaurante. Es mucho más profundo, de eso se trata la convivencia en un partido político, ¿no? Así que, Y entre varios partidos Y entre también. varios partidos todavía se complica más la situación y lo estamos viendo. Claro, también hay que ver el timing, como decía hace un rato,
del momento político que estamos viviendo. Quizás algunos partidos ya están viendo que la postulación de Ricardo Martinelli a lo mejor no se concrete de cara al 2024 debido a los problemas legales que tiene. De hecho, ya varios están en sus encuestas preguntando qué Claro. pasaría si él no corre y cómo quedaría, por ejemplo, una candidatura de la esposa. Ante ese escenario, que tú muy bien lo analizaste esta semana en tu segmento en la prensa, muchos piensan que tienen una oportunidad sin necesidad de una alianza política. Es una realidad que Polarizaría están mucho más el analizando. ambiente. Claro, O sea, ya está en el juego claro. la persona que él defina. No necesariamente porque pueda endosarle todos sus votos, pero con que le endose la mitad de sus votos, un tercio de los votos, ya, Ahora, ya entra en el juego porque nadie tiene mucho, pues. ¿Qué pasa en un escenario así? Quizás no lo hemos vivido porque, bueno, lo vivimos creo Con que... mimito, pero No, lo vivimos antes, en la primera elección del año 94, después de la invasión, en donde todo el mundo vio que tenía una oportunidad de poder ganar la presidencia de la República y no hubo alianzas. Hubo 7 candidatos Así en es. aquella ocasión de partidos ganó en ese políticos. momento? En El ese PRD momento ganó. no había candidaturas de libre el PRD postulación. ganó, pero Claro. por eso es importante en este momento también que haya alianzas. Corra Martinelli o no corra, por un tema de gobernabilidad. Si aquí gana un presidente con el 25%, ¿qué gobernabilidad va a tener? Claro. Y un tema que necesariamente yo creo que vamos a tener que enfrentar tarde o temprano. Ya se enfrentó en aquella ocasión a Atenógenes, a raíz del triunfo de Ernesto Pérez Valladares con el 33% de los votos en aquella ocasión. En la siguiente vuelta, ¿qué pasó? Alianza. Hubo una, sí, Desde pero entonces, alianza. hubo una discusión y un debate, que me acuerdo que el Círculo de Columnistas de Panamá, que existía para aquel entonces, organizamos un debate sobre la conveniencia o no de establecer una segunda vuelta electoral en Panamá. La segunda vuelta electoral siempre ha sido, y hay que decirlo, mal vista por los partidos grandes, que son los que se han estado repartiendo, alternando el poder, porque dicen ellos, según su manera de ver, que eso les restaría posibilidades, porque en la segunda vuelta lo que suele ocurrir en otras latitudes es que se unen todos contra el que quedó de primero. Exactamente, así es, ¿no? ese es el objetivo. Pero eso no necesariamente siempre funciona así. Pero habría que analizarlo, porque lo que planteaba Flor, la legitimidad, el Sí, mandato la claro gobernabilidad, con o que sea, llegue un tienen temas presidente superimportantes. es importante. Necesitan alianzas. Es importante. Terminas ganando, pero con la mayor minoría. O sea, la Sí. minoría más grande es la que gana. Y al Entonces, final, para los temas que nos tocan, necesita haber no, consenso y unidad. Y gana, exacto, porque ganas y llegas a la presidencia con una mayoría en contra. Bueno, le pasó a este propio gobierno. Claro. O sea, 32%, al final del día tienes al 68% en contra. Sí. O sea, ese es el número real con que tú llegas a la o sea, presidencia. para que entremos en perspectiva, solamente 1 de 3 panameños lo apoyó. ¿Qué pasa? Comienza entonces la oposición Y- permanente. Apenas tú llegas y comienzas Y eso. no puedes tener, entonces gente en pasa lo contra. que pasa, capital político lo pierdes desde el día 1. Ah, no, y encima llegas y no eres incluyente, sino encima eres excluyente. Porque Comienzas a gobiernan sacar solamente gente. los afines a ese Claro. 1 de 3 panameños. Sacas a toda la gente en el gobierno, no incluyes a nadie de la oposición, no tratas de buscar un balance ciudadano para una convivencia, no, por el contrario. Lo que te vas en una guerra abierta Esas desde el son, arranque. esas son taras que tenemos que superar algún día. La profesionalización del servicio público Sí. y el tema de la representatividad, ojalá con una segunda vuelta electoral. Bueno. ¿No? Y entonces cuando llegaron, no olvidemos que acabaron con la ley de carrera administrativa. Claro. Ah, no, pero No, ¿se pues ya acuerdan de están- ella? Ya están metiendo Ahora, a los. Claro, ya están al final, metiendo. cuando llegan para la proteger a acaban. los de ellos. Y cuando van saliendo, la meten, porque ya es común, ¿ah? Ya es trillado, Bueno. está estereotipado eso. Se nos acabó el tiempo por esta semana. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con el brunch y en RPC Televisión. Habla ahora con el profesor José Escobar y Delia Muñoz. Hasta el lunes.